Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios de vectores. Nos dan tres vectores A, B y C, y en el primer ítem nos piden la norma del vector A. Lo que nos están pidiendo es la medida o longitud del vector. Como vemos acá en la fórmula, para hallar la medida de un vector, se eleva cada componente al cuadrado, se suma y el resultado se calcula a la raíz cuadrada. Entonces eso vamos a hacer con la terna menos 1, 2, 0. Entonces nos queda menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 0. O sea, 1 más 4 más 0 es la raíz de 5. Entonces acá tenemos la medida del vector A. Bueno, en este ejercicio nos piden hallar el versor asociado a la dirección de A. Como podemos observar, si nosotros tenemos acá el vector U, el versor asociado a la dirección de U es un vector unitario o un vector de medida 1 que se llama versor, que tiene la misma dirección que el vector U. Para poder obtenerlo, lo que se hace es, a las componentes del vector U se lo divide por su norma. Entonces, si queremos hallar el versor asociado a la dirección de A, lo tenemos acá, necesitamos calcular la medida que la calculamos en el paso anterior. Entonces, cada componente de A queda dividida por su medida y ahí obtenemos el versor asociado a la dirección de A. Bueno, en este ejercicio nos pide determinar si los vectores A y B son paralelos. Recordemos que si dos vectores son paralelos, un vector es una constante por el otro. Entonces, si el vector A es paralelo a B, A es igual a K por B. Entonces, reemplazamos las componentes de A, las componentes de B, multiplicamos la constante K por el vector y nos queda en igualdad de vectores. Entonces, igualamos componentes en X, componentes en Y y componentes en Z. Ya de entrada, en la primera ecuación que se plantea, nos queda que menos 1 es igual a 0. Esto es un absurdo, por lo tanto los vectores no son paralelos. Si los vectores fueran paralelos, en este sistemita de tres ecuaciones con una sola incógnita, el valor de K tendría que ser único en todas las ecuaciones. Bueno, vamos a hallar todos los vectores paralelos a menos 2b de norma 3. Entonces reemplazamos las componentes de A y las componentes de B. Multiplicamos el menos 2 por cada componente y nos queda 0, 2, menos 4. Sumamos las dos ternas y nos queda menos 1, 4, menos 4. Estas son las componentes de A menos 2b. Si queremos todos los vectores paralelos, multiplicamos a la menos 2b por K. Y de todos tenemos que calcular aquellos que tengan norma 3, o sea, medida 3. Entonces a este vector genérico le vamos a calcular la norma y le vamos a igualar a 3. Una de las propiedades que podemos usar es que si tenemos un escalar multiplicado por un vector, ese escalar sale fuera de la norma del vector en valor absoluto. Entonces, acá tenemos la norma de este vector, el K sale en valor absoluto, y nos queda el valor absoluto de K por la medida de este vector. Entonces, cada componente del vector lo elevamos al cuadrado, sumamos, el resultado calculamos la raíz cuadrada, o sea que nos queda 1 más 16 más 16. Todo esto es la raíz de 33 y dividimos ambos miembros por raíz de 33. Nos queda un valor absoluto que se abre igual a 3 sobre raíz de 33 e igual a su opuesto. Entonces, estos valores de K los reemplazamos acá arriba y obtenemos todos los vectores paralelos a menos 2b de norma 3. Bueno, otra alternativa es en todos los vectores paralelos a menos 2b multiplicar la constante por cada componente. Y a este vector le calculamos la norma y lo igualamos a 3. Entonces, cada componente queda elevado al cuadrado, se suma y el resultado le calculamos la raíz cuadrada. Nos queda esta ecuación, elevamos al cuadrado ambos miembros, adentro de la raíz nos queda 33k cuadrado igual a 9. Dividimos ambos miembros por 33, nos queda esta cuadrática.
Y cuando uno dice pasamos la potencia como raíz, o en definitiva lo que estamos haciendo es aplicar raíz cuadrada a ambos miembros, ojo con esto, nos queda valor absoluto de K. No nos olvidemos, no ponemos una solución, entonces el valor absoluto de K es 3 sobre raíz de 3, se abre en la solución positiva y negativa, y estos valores se reemplazan acá arriba, y tenemos los dos vectores paralelos a A-2b de medida 3. Bueno, otra alternativa es buscar el versor asociado a la dirección de A-2b y multiplicarlo por la medida que queremos. Entonces, para buscar el versor asociado a la medida de A-2b, lo que se hace es al vector dividirlo por su norma. Entonces necesitamos calcular la medida del vector A-2b. Elevamos al cuadrado cada componente, sumamos y nos queda por resultado raíz de 33. Entonces, a las componentes de A-2b las dividimos por raíz de 33. Y obtuvimos el versor asociado a la dirección de A-2b. Entonces, ahora al versor lo multiplicamos por su medida. Pero ojo con esto, como vamos a tener dos soluciones, un vector con el mismo sentido que A-2b y otro con sentido opuesto. Entonces necesito sí o sí poner más menos 3. Entonces, al versor lo multiplico por la medida y ahí obtengo los dos vectores de medida 3 paralelos a la A-2b. En este ejemplo nos piden hallar t para que el ángulo entre A y C sea 2/3 de pi, siendo A este vector y C este. Entonces, cuando trabajamos con ángulo entre vectores, usamos la definición de producto escalar, que el producto escalar entre A y C es el producto de las normas por el coseno del ángulo que determina. Reemplazamos las componentes de A, las componentes de C, las componentes de A, las componentes de C, y el ángulo entre A y C es dato 2/3 de pi. En el primer miembro vamos a hacer el producto escalar. Recuerden que el resultado de un producto escalar es un escalar y no una terna. Entonces calculamos producto de componentes en X, que es menos 2, más producto de componentes en Y, que es menos 2, más producto de componentes en Z, que es 0. Entonces esto nos queda menos 2 más 0, que es menos 4. La medida del vector A, cada componente elevamos al cuadrado, sumamos, resultado calculamos la raíz cuadrada. Lo que está dentro del radical nos queda 5, o sea que esa expresión es raíz de 5. Lo mismo con la medida del vector C, cada componente lo elevamos al cuadrado, sumamos, resultado de raíz cuadrada, nos queda dentro del radical 5 más t cuadrado, o sea que es la raíz de 5 más t cuadrado, y el coseno de 2/3 de pi es menos 1. Esta que está acá es una ecuación irracional porque la incógnita está dentro de la raíz cuadrada. Y para que no nos queden fracciones, lo que hacemos es multiplicar ambos miembros por menos 2. Entonces, acá en el primer miembro nos queda un 8. Y para que desaparezca la raíz cuadrada, le vamos ambos miembros al cuadrado. Bueno, en el primer miembro nos queda 64. Acá nos queda la potencia. Recordemos que la potencia es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división. Entonces, la raíz de 5 al cuadrado es 5 y la raíz de 5 más t cuadrado al cuadrado es 5 más t cuadrado. No nos olvidemos de poner paréntesis acá porque este 5 afecta a toda esta expresión. Aplicamos distributiva y nos queda 25 más 5t cuadrado. Esta es una ecuación una cuadrática incompleta, entonces despejamos 5t cuadrado es igual a 39, que resulta de hacer 64 menos 25. Dividimos ambos miembros por 5, nos queda t cuadrado es igual a 39 quintos.
No nos olvidemos que cuando pasamos la potencia como raíz o en definitiva lo que hacemos es aplicar raíz cuadrada a ambos membros, nos queda valor absoluto, es igual a raíz de 39 quintos y el valor absoluto se abre en la solución positiva y negativa. Esta es la respuesta al ejercicio. En este ejercicio nos piden hallar t para que los vectores b y c sean perpendiculares o ortogonales. Entonces, veamos cuál es la condición de perpendicularidad entre vectores. Si dos vectores son perpendiculares, el producto escalar es 0. Y recuerden que también es al revés. Si sé que el producto escalar es 0 y que ninguno de los dos vectores es el nulo, puedo afirmar que los vectores son perpendiculares. Entonces, si queremos que los vectores b y c sean perpendiculares, el producto escalar entre ellos dos debe ser 0. Reemplazamos las componentes de b, las componentes de c, resolvemos el producto escalar, producto de componentes en x es 0, producto de componentes en y es 1, producto de componentes en z es 2t. De acá despejamos el valor de t y nos queda que t es menos 1,5. Para este valor de t, los vectores b y c son perpendiculares. Bueno, vamos a ver la proyección ortogonal de un vector sobre otro. ¿Qué significa esto? La sombra que genera el vector A sobre B en forma perpendicular. Entonces, fíjense que la sombra que genera el vector A sobre B es este vector que se llama vector proyección de A sobre B. Entonces, se pueden plantear tres alternativas. Si el ángulo entre A y B es agudo, o sea, menor que 90, el vector proyección, si ustedes observan acá, tiene el mismo sentido que el vector B. Si el ángulo entre A y B es obtuso, o sea, mayor que 90, el vector proyección tiene sentido opuesto a B. Y por último, si el ángulo entre A y B es 90, el vector proyección directamente nos da el vector nulo. Vamos a calcular la proyección escalar de A sobre B. Como su nombre nos indica, la proyección escalar nos da por resultado un escalar. Entonces, ¿cómo se resuelve? Es el producto escalar entre estos dos vectores sobre la medida del vector en el que proyecto, o sea, en este caso B. Reemplazamos las componentes de A, las componentes de B, las componentes de B. En el numerador calculamos el producto escalar, producto de componentes en X es 0, producto de componentes en Y es menos 2, y en Z es 0, o sea que es 0 menos 2 más 0, que es menos 2. En el denominador calculamos la medida del vector B. Cada componente se eleva al cuadrado, se suma, resultado raíz cuadrada, y toda esta expresión nos queda raíz de 5. O sea que la proyección escalar es menos 2 sobre raíz de 5. ¿Qué significa esta expresión? El signo negativo me está indicando que la proyección vectorial de A sobre B tiene sentido opuesto al vector B. Si fuera positivo, tiene el mismo sentido. Y además, la medida del vector de proyección es la proyección escalar en valor absoluto. ¿Eso qué significa? Que si a este resultado le calculamos el valor absoluto, o sea, 2 sobre raíz de 5, nos está indicando la medida del vector proyección. Bueno, en este ítem vamos a calcular la proyección vectorial de A sobre B, o sea, lo que nos está dando el vector proyección directamente. Entonces, también se resuelve calculando el producto escalar entre estos dos vectores sobre la medida del vector en el que proyecto al cuadrado por el vector B. ¿Sí? Ojo con esto, acá toda esta expresión es un escalar, por un vector nos va a dar un vector. Entonces reemplazamos componentes de A, componentes de B, componentes de B, componentes de A. El producto escalar lo habíamos calculado antes, que nos daba menos 2, que escribimos acá. La medida del vector B también lo habíamos calculado antes, que nos daba raíz de 5 al cuadrado, queda 5.
Y por último nos queda menos 2/5 por el vector b. Si multiplicamos cada componente, nos queda esta terna, que son las componentes del vector proyección, lo que se llama la proyección vectorial de A sobre B. Bueno, en este ejemplo vamos a calcular la componente ortogonal de la proyección vectorial de A sobre B. ¿Qué significa esto? Fíjense en el gráfico. Tenemos el vector A, el vector B. Si proyectamos el vector A sobre B, nos queda este vector proyección. Y este vector que llamamos P es un vector perpendicular a la proyección vectorial. ¿Con qué particularidad? Si sumamos con la regla del paralelogramo al vector proyección más P, nos da por resultado A. ¿Sí? Entonces, P más la proyección vectorial de A sobre B nos da este P, es el vector que estamos buscando. O sea, es la componente ortogonal de la proyección. Entonces, si de acá, de esta ecuación, despejamos el vector P, si despejamos P, nos queda que P es A menos la proyección vectorial de A sobre B. Entonces reemplazamos las componentes de A y las componentes del vector proyección que obtuvimos antes, restamos los dos vectores y nos queda la componente ortogonal de la proyección vectorial de A sobre B, que es lo que